La música es un valor humano excelso. La música es un lenguaje excepcional, único. Es el lenguaje del pueblo. La música en todas sus expresiones es otra manera de comunicarse con el mundo, consigo mismo, con los demás. Hay músicos y músicos entre las celebridades de la música en nuestros tiempos. Pero cuando a veces la historia pone a los músicos en encrucijadas, son celebridades y los pone en encrucijadas, seguramente el recuerdo de los músicos que actuaron como se debía en esas encrucijadas, con su nombre, con su repercusión en públicos inmensos, significa que dejaron una huella o que están dejando una huella muy especial. Uno de ellos, al que las Naciones Unidas rindió homenaje recientemente, es Arturo Toscanini. Arturo Toscanini fue el mayor director de orquesta del mundo en la década de los 30 y en la década de los 40. Era tal el peso de la conducción de Toscanini que las ovaciones que se le tributaban en los principales teatros del mundo, en los principales escenarios para músicos excelsos del mundo, solían durar por lo menos más de media hora. La gente de pie más de media hora, aplaudiendo a este director italiano absolutamente excepcional. L'ora delle decisioni irrevocabili. La dichiarazione di Ferra è già stata consegnata agli ambasciatori. Cuando el duce Mussolini asumió el poder en Italia y sometió con el fascismo a la población italiana primero y después se alió con Hitler y juntos emprendieron la conquista del mundo, Arturo Toscanini fue uno de los pocos intelectuales, artistas italianos que se puso de frente contra el fascismo y se negó a todo orden de colaboración con el régimen fascista que, como el régimen nazi, trataba de cooptar a las grandes celebridades para ponerlas al servicio de la demagogia con la que estaba tratando de captar a las masas. No contó con Toscanini. Toscanini se mantuvo absolutamente en contra del régimen fascista y finalmente, en un momento determinado, dijo: me voy porque no puedo vivir en un país sometido por el fascismo, y
invitó a los intelectuales más prominentes a firmar una carta contra Mussolini y consiguió muy poco respaldo. Fueron muy pocos los que se animaron a enfrentarse al fascismo y a esta figura sombría de la historia que habría de morir a manos de su pueblo. Cuando perdieron definitivamente la Segunda Guerra Mundial, arrastrado por las calles y denigrado para siempre. Y las Naciones Unidas rememoró a Toscanini por cómo enfrentó al nazismo de toda la vida. Un episodio muy particular de la vida de Toscanini que se entrelaza con la vida de otro gran músico, un excepcional violinista que se llamó Bronislaw Huberman. Huberman era uno de los mayores violinistas del mundo, era un genio del violín desde muy pequeñito. Y cuando vino el nazismo, Huberman era judío y vio como los músicos judíos estaban siendo expulsados masivamente de las grandes orquestas. No importaba cuán geniales fueran. Como muchos colaboracionistas nazis se anticiparon a la toma del poder en sus países por parte del régimen más oprobioso de la historia y colaboraban activamente con él, empezaron a aplicar números clausus para los músicos judíos y a expulsarlos. Y los músicos judíos no tenían a dónde ir. ¿A dónde iban a ir? De un país de Europa a otro donde les iba a pasar lo mismo, con las fronteras que se iban cerrando y cerrando sobre ellos. Huberman concibió una idea genial. Dijo, voy a hacer una orquesta de músicos judíos expulsados y voy a buscar los mejores, y encontró muy rápidamente. Y esa orquesta va a ser la primera orquesta de la comunidad judía que vivía en las tierras de Palestina, buscando afanosamente ver si algún día podía el pueblo judío, perseguido durante tantos años, tener un estado propio. Digamos, nadie sabía si el pueblo judío iba a sobrevivir como pueblo a lo que sucedió después. La masacre total de una tercera parte de ese pueblo solo por ser judío. Huberman necesitaba conseguirles visas y necesitaba conseguirles pasajes para que pudieran viajar a Palestina. El único lugar donde los acogerían, la comunidad judía, 500.000 de almas en aquella época, y aficionados a la música, a pesar de todas las dificultades grandes, aficionados a la música. ¿Y cómo lo hacía? Entonces buscó un aliado. ¿A quién buscó? A Arturo Toscanini. Toscanini no era judío, era católico ferviente. Y Toscanini aceptó todo lo que Huberman le pidió.
Huberman le pidió hacer conciertos dirigidos por Toscanini, con su fama que recorría todo el planeta, a beneficio de la creación de una orquesta judía inexistente en Palestina. Y Toscanini accedió y dio conciertos y conciertos. Y juntaron el dinero. Y después le pidió que lo ayudara con las visas, porque ya muchos países europeos se negaban totalmente a darles pasaportes siquiera para viajar. Y fue Toscanini el que llamó al Foreign Office de Inglaterra, iracundo totalmente, diciéndoles cómo no le dan el pasaporte a este violinista excepcional, a este pianista único, a este contracelo que no hay otro como él en el mundo, a este bajista de primerísima categoría. Van a dejar que se mueran allá porque no tienen un pasaporte renovado, un pasaporte en vigencia. Y consiguieron sacarlos. Y consiguieron crear la orquesta que iba a ser la fundadora de lo que hoy es la Orquesta Filarmónica del Estado de Israel. Una de las orquestas más destacadas de todo el planeta, dirigida desde hace muchos años por una figura legendaria que es Zubin Mehta, el gran director hindú, pero y dirigida en forma frecuente por un argentino absolutamente excepcional, Daniel Barenboim. Esa orquesta nació de estos exilados desesperados a los que Huberman y Toscanini arrancaron de las garras del nazismo antes que terminara con su vida. ¿Y saben quién dirigió la primera función de la Orquesta Sinfónica de Palestina, después Orquesta Filarmónica del Estado de Israel? Arturo Toscanini. No aceptó cobrar un centavo, le pagaban fortunas por cada una de sus actuaciones. Debe haber sido una de las funciones más históricas de la historia de la música. No cabía nadie en ese auditorio y por cuadras y cuadras, cuando el pueblo judío estaba a punto de ser genocidado por el nazismo, estaba la población de judíos en Palestina escuchando a Toscanini. Toscanini volvió después a Israel en muchas oportunidades, porque era absolutamente un ardiente defensor de que el pueblo judío debía tener un Estado propio y quería con la música colaborar en la construcción obrera, kibutziana, que se dio en aquellos años en el Estado de Israel. La música nos enseña cómo todo está relacionado. Arturo Toscanini, Bronislaw Huberman, Daniel Barenboim. Daniel Barenboim era un niño prodigio. A los 3, 4 años ya tocaba música maravillosamente. A los 5 años ganaba concursos internacionales. A los 6, 7 años ya era invitado por los principales conservatorios y maestros del mundo a educarse con ellos. La familia de Daniel Barenboim, familia argentina, se radicó en Israel. Daniel Barenboim participó de ambas patrias al mismo tiempo. Después habría de agregar otras porque se convirtió en un héroe fundamental del género humano, creando la orquesta mixta de jóvenes israelíes y jóvenes palestinos, y con ella recorriendo el mundo para pregonar la paz con el ejemplo de una orquesta en donde conviven talentosos músicos jóvenes de Israel y talentosos músicos jóvenes de Palestina, bajo la conducción mágica de alguien que está totalmente comprometido con la paz.
Por haber combinado en un mismo proyecto la máxima calidad artística y una profunda convicción ética aplicada a la mejora de la realidad social, a partir de una confianza audaz en el valor educativo de la música para la dignidad del ser humano, el jurado ha concedido el galardón al Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela. Abreu, nacido en Venezuela, uno de los mayores compositores que produjo Venezuela en su historia. Venezuela también es tierra de música. Y en Venezuela, un gran músico, José Antonio Abreu, decidió que la música no debía ser solo para las élites. Un niño materialmente pobre se convierte en rico espiritual a través de la música. Y una vez que ya es un rico espiritual a través de la música, su mente, su alma, su espíritu están preparados para salir adelante. Que la música debía ser para los chicos más pobres de Venezuela. Y José Antonio Abreu dejó sus altísimas responsabilidades en las principales orquestas sinfónicas de Venezuela y a nivel internacional para recorrer las casas de los chicos más pobres. Empezó por los indios Pemones. Golpear en la puerta y decir: soy José Antonio Abreu. Quiero crear una orquesta de chicos humildes. ¿Me presta a su niño por unas horas por semana para que venga a los ensayos? Desde ya que la mayoría accedieron. Y formó la primera orquesta sinfónica juvenil de niños humildes en Venezuela y probablemente en América Latina y más allá. Esa orquesta sinfónica juvenil era una orquesta donde Abreu les enseñaba que ellos eran seres humanos, que tenían que tener la autoestima muy alta, que eran capaces de tocar cualquier tipo de melodía, desde Beethoven hasta el alma llanera, que es como el símbolo musical de Venezuela. Y les enseñó un sentido de trabajo en equipo, horarios, disciplina, todo aquello que se necesita para algo tan exigente como es ser realmente un buen integrante de una orquesta. Estamos batallando desde el campo del arte para unir esta nueva generación, estos niños, estos jóvenes de toda América Latina, bajo el ideal de la música, hacia un continente que sea realmente lo que quería el libertador Simón Bolívar, que fuese la esperanza misma del mundo. Y la música es eso: felicidad, paz, esperanza, integración, fuerza, energía infinita. La Orquesta Sinfónica Juvenil no la concibió Abreu como una orquesta para 200 o 300, sino en su mente lo que tenía era lo que logró: el sistema de orquestas sinfónicas juveniles de Venezuela. Hoy en ese sistema hay 500.000 de chicos humildes de Venezuela tocando. A Abreu le dieron el premio Príncipe de Asturias, entre otros premios. Y cuando lo recibió, Abreu explicó: yo estoy muy orgulloso de lo que hemos hecho. He mostrado que los indios Pemones y que los chicos humildes pueden tocar a Beethoven y pueden tocar a Mahler maravillosamente. La raíz para mí del problema social está en la exclusión. Observamos el mundo y vemos que por todas partes la explosión de un problema social tiene que ver con alguna forma de exclusión. Entonces nosotros tenemos que luchar por incluir el mayor número, todos si es posible, incluirlos en este mundo bello, ¿verdad?, que es nuestro mundo de la música, de la orquesta, del canto. Pero sobre todo les he devuelto dignidad a 500.000 de niños. Ellos no se sienten más como los de quinta categoría mirados de reojo.
en un instante un niño de 3, 4 años puede mostrar una intuición para el ejercicio de un arte, y eso es lo que se apreció en Gustavo desde el principio. Era evidente que él estaba destinado a ser el gran conductor de este proceso. Lo más importante es que ellos entienden su misión, esa misión que va más allá de lo musical y que se convierte en una forma de vida y ese mensaje social, eso que está extraviado en el mundo, el hecho de mirar al lado y ayudar al prójimo. Y el último músico que quiero mencionar, el mayor discípulo de José Antonio Abreu, Gustavo Dudamel. Gustavo Dudamel salió de allí, de las orquestas sinfónicas juveniles de los niños humildes de Venezuela. Se formó con Abreu. Gustavo Dudamel hoy es casi inalcanzable. Es el director de la Orquesta Sinfónica de Los Ángeles. Es el director de la Orquesta Sinfónica de Gotemburgo. Barenboim, cuando lo escuchó tocar por primera vez, dijo, es un milagro. Es un milagro. A los 22, 23, 24 años ya había ganado las competencias mundiales más importantes y comenzó una trayectoria internacional que sigue y sigue y sigue. No, pam, param, pam. Pam, para, pam, para. More elegant. Y viola todas las convenciones. Hace bailar a la gente en los conciertos. Se presenta siempre como el miembro de un equipo, nunca delante de la orquesta, en la mitad de la orquesta. Y sus capacidades de ejecución son casi infinitas. Al mismo tiempo que ha integrado a su repertorio, que es totalmente único, a los más grandes músicos de América Latina. Desde Ginastera, en la Argentina, hasta los grandes músicos mexicanos, centroamericanos, de la región andina, y a las grandes melodías del pueblo de América Latina. Y Gustavo Dudamel, sigue fiel totalmente a su origen. Sigue dirigiendo la Orquesta Sinfónica Juvenil de Venezuela. Y con esa orquesta ha ido a la Scala de Milán, y ha ido al Carnegie Hall, y ha ido a algunos de los escenarios más prestigiosos del mundo. Él se mantiene absolutamente coherente con sus raíces en la humildad, en la pobreza y en esa tierra que ama la música, que es Venezuela. It's wonderful because it's very important to have our complete continent together. No South, no North, no Central, one America. He hablado de figuras insignes de la música que se comprometieron con el género humano al mismo tiempo que eran figuras insignes de la música, como Toscanini, como Bronislaw Huberman, como Daniel Barenboim, como José Antonio Abreu, como Gustavo Dudamel. El antiejemplo, la Orquesta Sinfónica de Viena, tomó partido por el nazismo. Tocó especialmente, esa orquesta era célebre, tocó especialmente para el Führer y todo su Estado Mayor. Expulsó de inmediato a todos los músicos judíos. Su director, que nadie sabe muy bien cómo, siguió tocando después en Estados Unidos, ese mismo director delató a los músicos judíos de su orquesta ante la Gestapo.
Hasta el día de hoy, los grandes directores, algunos de los grandes directores, exigen que haga un mea culpa, que la actual orquesta acepte que como institución fue cómplice del nazismo en gran escala. La música es uno de los dones más importantes que la divinidad nos ha entregado. Puede ser música para iluminar el universo aún en la noche atroz del nazismo. Más vale encender una vela como lo hicieron Toscanini, Huberman, Barenboim, José Antonio Abreu, Gustavo Dudamel y otros que maldecir a la oscuridad.